Lina, esta es una presentación muy cortita. Lo que vamos a hablar básicamente son aspectos muy fundamentales en lo que es el monitoreo y evaluación del drenaje urbano sustentable. Antes de partir, quisiera ponerlo en el contexto dónde está este componente, ¿no? Porque en lo que es la sustentabilidad de un proyecto DUS, ¿cierto? Tenemos aspectos que están relacionados con la gobernanza, con la conservación de obras, con el financiamiento y con la mantención o el monitoreo, perdón, y la evaluación de la infraestructura verde. Y aquí quisiera hacer un punto que es, nosotros hemos descrito bastante bien, no es que hable de cerca, pero en el capítulo relacionado con mantenimiento de infraestructura verde, yo los invito a visitarlo, revisarlo, porque hay información bien interesante, y para efectos de esta presentación solamente me voy a concentrar en lo que es monitoreo y evaluación. Pero está también ese contenido en la guía que es muy interesante también de asociar con este componente. Dentro de los tipos de monitoreo existen tres principalmente. Tenemos el monitoreo de cumplimiento, que lo que hace básicamente en un periodo de 2 a 5 años, ¿cierto? Evaluar el funcionamiento de una infraestructura verde, como lo dice su título, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es tratar por ejemplo, monitorear los caudales de una infraestructura verde, pensando en un sistema hídrico, calidad de agua, la cobertura vegetal también, la erosión y acumulación de sedimentos. Normalmente cuando parten estos proyectos, es decir, cuando está post-construcción de este tipo de infraestructura, el que está a cargo, ¿cierto?, es la constructora, pero una vez que ya pasa a ser público, son los municipios los que están a cargo de realizar este monitoreo de cumplimiento. Después vamos a ver quiénes son los actores que están involucrados en cada una de las etapas del seguimiento o son responsables en el mantenimiento y el monitoreo de este tipo de infraestructura. También tenemos un monitoreo de desempeño, ¿cierto? O de rendimiento, que lo que busca básicamente es evaluar si está haciendo bien la pega o no la infraestructura verde que fue diseñada y fue construida. En esto es muy importante porque existen, los parámetros no están bien, cada tecnología o cada incorporación dentro de la infraestructura verde va a tener sus propias métricas para poder evaluar si está haciendo bien el desempeño o no. Y en esto existen organismos internacionales, por ejemplo, donde se pueden también incorporar algunas variables para poder medir justamente eso. Esto está relacionado, no es de exigencia, pero es muy importante incorporarlo, y en eso hay referentes internacionales donde nos podemos guiar para ver, por ejemplo, si un humedal artificial está haciendo adecuadamente su desempeño, si está haciendo una propia filtración o está reteniendo a la tasa que nosotros nos interesa, etc. Posteriormente tenemos un monitoreo de efectos ambientales, y esto es una mirada bien interesante porque no solamente, si bien, como lo dije al comienzo, el enfoque del drenaje urbano sostenible, lo lindo que tiene es que reúne muchas disciplinas, ¿cierto? Entonces en este monitoreo de efectos ambientales lo que justamente tenemos que reflejar es esa diversidad de miradas desde las técnicas, ¿cierto? Entonces es un enfoque multidisciplinario, pero es importante que cada disciplina genere sus indicadores de evaluación, desde la meteorología, desde la hidrología, desde la calidad del agua, desde la biología, siempre mirando al sistema o la infraestructura verde dentro de un concepto de cuenca, lo que nos permite también hacer una evaluación de la salud ambiental, ¿cierto?, del sistema completo, de nivel de cuenca a subcuenca hasta la localidad. Entonces es integrar diferentes miradas, pero también dentro de una escala que vaya de cuenca a localidad. Dentro de los parámetros que normalmente se utilizan, tenemos dos grandes familias. Tenemos los monitoreos que son cuantitativos y los cualitativos, y en el primero están obviamente todas aquellas variables relacionadas con la meteorología, precipitación, temperatura, humedad, la velocidad del viento, muy importante, evotranspiración, sobre todo para hacer los cálculos que después se va a ver en el curso avanzado. También ver las cargas que recibe cada uno de los cuerpos receptores, ¿cierto? Cargas de contaminantes, calidad de agua, cuando estamos hablando de humedales u otro tipo de cuerpos receptores, así como tasas de infiltración, ingreso y almacenamiento, ¿cierto?, de caudales, etc. Dentro de aquellas que están relacionadas con las evaluaciones cualitativas, tenemos siempre importante las bitácoras, ¿cierto?, que se pueden registrar en terreno, las visitas e inspecciones, la inspección visual es muy importante, el funcionamiento estacional, lo vamos a ver después, y también que haya siempre una atención a aquellos conflictos sociales que puedan producirse, ¿cierto?, con el monitoreo o la evaluación de este tipo de infraestructura verde, es decir, el componente humano, en ello es muy importante.
En una línea de tiempo, si viéramos cómo empezar a diseñar un programa de monitoreo, ¿cierto? Tenemos primero un componente de planificación, tenemos la generación de una línea base, y posteriormente tenemos un monitoreo e inspección. Dentro de la generación de la línea base, que es una de las cosas, de los aspectos más complejos, como para poder decir si está funcionando bien o no una infraestructura verde, existen preguntas complementarias que son siempre buenas realizarlas. Es decir, por ejemplo, ¿quiénes van a financiar el tipo de monitoreo que vamos a realizar? ¿Cómo se va a recopilar esa información? ¿A qué escala? ¿A qué frecuencia? ¿Quiénes van a estar a cargo de este monitoreo? ¿Qué puntos debiésemos monitorear? ¿Cierto? Por ejemplo, pensando en un humedal, es difícil si tenemos un área bastante grande. Es muy importante definir si se va a medir, ¿cierto?, el funcionamiento, etcétera, de este cuerpo receptor, al inicio, al final, de frente, o bien en diferentes puntos, etcétera. Siempre hay que darle una vuelta de tuercas para hacer estas preguntas que también involucran la periodicidad y cuándo es el mejor minuto para terminar una línea base para comenzar posteriormente el monitoreo y la inspección. Un aspecto que es fundamental también es poder definir cuáles son los criterios e indicadores que vamos a tener o vamos a utilizar para decir que esto está funcionando bien o que está generando alguna falla o existe algún deterioro en la infraestructura verde. En eso es muy importante siempre comprender el estado inicial de la cuenca, donde se está generando, se está implementando cierto este proyecto de drenaje urbano sostenible, cuáles son las áreas propensas a inundación, que es algo fundamental, y esto lo vamos a ver también en el curso avanzado, las funciones hidrológicas y ecosistemas ecosistémicas, perdón, que están dentro de la infraestructura verde y también alrededor de esta, para poder evaluar qué también está funcionando. Y acá les dejo algunos ejemplos como para ver algunos criterios que nos podrían servir para decir, oye, esto no está funcionando muy bien, por lo tanto tenemos que hacer alguna medida de reparación. Por ejemplo, acumulación de sedimentos en nuestros cuerpos receptores, erosión, la vegetación indeseada, que también va generando problemas de obstrucción de tuberías, ¿cierto? Deterioro, inestabilidad del terreno, índices de infiltración siempre es bueno tenerlos, ¿cierto? Cambios de calidad de agua, en fin, una serie de fallas. En la guía aparece un detalle mucho más fino, ¿cierto? De este tipo de criterios o problemas que normalmente se pueden ver enfrentados este tipo de proyectos. Ok, hay un aspecto importante que es el sistema de alerta temprana, ¿cierto? El famoso SAT para inundaciones. Esto es un instrumento que permite entregar información oportuna y eficaz, ¿cierto? Justo en el minuto para tomar decisiones que nos permitan, ¿cierto?, orientar esfuerzos de una forma lo más rápida posible. Un SAT para inundación permite fijar un criterio de activación de diferentes fases de alertas. Y aquí después voy a comentar algunas fases, bueno, obviamente las alertas que tiene el OLEMI, pero también generar un seguimiento de los pronósticos meteorológicos a largo y mediano plazo, de manera a anticiparse a los episodios de lluvia, eso es muy importante. Y acá estas instituciones que aparecen en esta lámina, la ONEMI, la DGA, la Dirección de Obras Fluviales, Serviu, y municipios son muy importantes y cada una de ellas juega roles distintos en proveer información para que nosotros podamos tener, ¿cierto?, una mejor manejo de los riesgos. En términos de la ONEMI es la primera que saltaría, ¿cierto?, con sus alertas. Ellos tienen un sistema de alerta meteorológico muy preciso, ¿cierto?, que nos permite también saber cuando alguna localidad pueda tener algún riesgo de inundación, por ejemplo. Y acá, en el alero del Plan Nacional de Protección Civil, tenemos las tres tipos de alertas, que es la verde, amarilla y roja, donde nosotros podríamos tener un nivel de envergadura o de magnitud de un evento de inundación. Por lo tanto, es muy importante, normalmente es la que guía la pauta para los pasos a seguir posteriormente. La DGA, ¿cierto?, tiene también una responsabilidad y es la que va a entregar información sobre el comportamiento de los caudales. También está relacionado con la limpieza, la mantención de las descargas y también nos va a informar sobre aquellas inundaciones por el desborde de cauces, ¿cierto?, sobre todo en las ciudades. Posteriormente, la Dirección de Obras Fluviales nos va a entregar información sobre el estado de operación de obras públicas en cauce, mantenimiento y reposición, siempre de carácter urgente, ¿no? El Serviu también
en el estado de las redes secundarias, las descargas, conexiones de redes, y también el estado de daños de bienes públicos. Y finalmente la municipalidad, que es la que está encargada del monitoreo de las redes de drenaje en la red primaria, nos va a notificar, ¿cierto? Y va a hacerse cargo de la mantención de este tipo de problemas, y es la que va a generar también una evaluación, a la brevedad posible, del impacto socioeconómico que haya tenido el evento de inundación. Es decir, que información también post-emergencia. Acá hay un aspecto muy importante que tiene que ver cómo, y lo que también conectaba con lo que mencionó anteriormente Flavio, ¿cierto? El rol de la ciudadanía para generar justamente programas de monitoreo y evaluación de elementos de infraestructura verde. Existen experiencias nacionales e internacionales que demuestran que esto es completamente sustentable y es la vía en la cual un proyecto de este tipo podría tener también, ¿cierto?, una mirada desde la sociedad para hacerla, para generar también mayores confianzas. ¿Sí? Es interesante cómo la naturaleza también nos permite generar confianza en torno a la comunidad para protegerla, conservarla y monitorearla en el tiempo. Entonces es muy importante tratar de integrar, ¿cierto?, en el manejo de aguas lluvia a la comunidad. En el sur de Chile se están tratando de avanzar en esa dirección. Es muy importante que la gente comprenda desde dónde comienza, ¿cierto?, el agua lluvia, y que también pueda monitorearlo en el tiempo. Y eso es algo que se está viendo ya en el presente con algunas iniciativas de ciencia ciudadana, por ejemplo, donde es muy importante. Acá les muestro, por ejemplo, esta foto de este gran proyecto que es Vigilantes de los Lagos, que me imagino que muchos de ustedes conocen, en los cuales han estado hecho un trabajo de monitoreo, ¿cierto?, asumiendo el lago como cuerpo receptor, ¿cierto? En Villarrica también hay algunas actividades que se han hecho acá en el Yanquihue. Por lo tanto, generar esa confianza como participativa, ¿cierto?, para el monitoreo de evaluación de infraestructura verde es fundamental. Así que eso también nos permite tomar una mejor participación ciudadana, y aquí, solamente para terminar, los comités ambientales comunales pueden jugar un rol muy importante en ejercer ese tipo de acciones, en tratar de incentivar, ¿cierto?, a la comunidad para que se haga parte en generar esta información. Nadie va a cuidar mejor, ¿cierto?, una infraestructura verde que la misma comunidad con la cual se va a ver beneficiada, ¿cierto?, y también va a poder amortizar algunos riesgos relacionados con inundaciones o con aspectos climáticos. Por lo tanto, es una gran oportunidad de abordarlo. Finalmente, ¿cuáles son los responsables? Esto es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Que la red domiciliaria dependerá de su monitoreo de parte del propietario. Somos nosotros quienes nos tenemos que hacer cargo de ese monitoreo de la red domiciliaria. En cuanto a las municipalidades, ellas son responsables de la inspección rutinaria de la red secundaria. Y aquellas obras de la red primaria son de responsabilidad del MOP, para tener todo lo que tenga, o sea, todo lo que respecta a la inspección, ¿cierto?, y disposición de procedimiento y personal para solucionar cualquier problema al respecto. Así que eso quería contarles de pequeña, y vamos a contar también con